social, las radios, los periódicos, todo era elogios al maravilloso régimen que entonces imperaba. En mi casa yo iba y aquello era todo lo contrario, es decir, mi padre evidentemente hablaba muy mal de ese régimen, un régimen que oprimía libertades. Yo mi cultura política la adquirí en su casa, ¿no? Cuando me quedaba allí en su casa, a veces me quedaba allí a dormir y yo recuerdo siempre tertulias políticas, ¿no? Y incluso en la etapa que éramos casi niños un poco grandes, ¿no? En la etapa del franquismo siempre se hablaba de política allí en su casa. Después de que las jornadas acababan, ellos de sus estudios, yo venía del despacho, etcétera, pues se hablaba y muy especialmente de política, y eran conversaciones, bueno, de verdadero Ateneo, porque estábamos allí y ellos se interesaban y discutían. Y ahí, bueno, pues tanto José Luis como yo estábamos pues muy atentos porque salían temas diversos. Salía la política, pero podía salir también temas de literatura o de la vida misma o de la familia, cuestiones de todo. Y yo creo que esas conversaciones nos han marcado bastante a los dos. Agosto del 76, Gijón, Pabellón de la Arena, mitin de Felipe González, en el que mi padre se entera de que Felipe González va a acudir a Gijón, el Partido Socialista se presenta en Asturias, y nos dice que si queremos acompañarle a ese mitin. Recuerdo que estos chicos se emocionaron, y José Luis en particular, y le impresionó mucho. En fin, allí se repetía el lema de ni rejas ni fronteras. Y sí creo que a José Luis ese mitin, y a mí desde luego, pero a él que le marcó, ¿no? Le marcó de vocación política, ¿no? Porque yo recuerdo que un día nos enteramos, el grupo de amigos nos dijo, ¿no? He tomado esta decisión, ¿no? O sea, ni siquiera los más íntimos nos consultó, estoy pensando dar este paso. Y creo que con su familia, o sea, con su padre y con su madre y con su madre también se produjo eso, ¿no? Fue un hecho consumado, ¿no? Yo siempre decía, bueno, pero espera, tienes tiempo, porque claro, como todo padre, yo tenía el objetivo de que él no se distrajera en sus estudios y que la dedicación fuera a su carrera y tal. Y sin embargo, a pesar de todo, ya me dijo, padre, me he afiliado al Partido Socialista. Como muchas veces fuera de Ferraz y, en fin, pocas en casa, pero restaurantes por ahí como muchas veces, y aquí alguna también. Esto es la NBA, pues, casi que la primera división, ¿no? Bueno, es una opción, una pasión, un compromiso, y hay algo que en mí pesa mucho desde siempre, ¿no? Soy una persona con mucho amor propio. Me gusta hacer las cosas hasta el final, llegar hasta el fondo e intentarlo con toda mi fuerza. La política tiene es mucho carrera de obstáculos, sin duda alguna, muchísimo. Es una carrera donde se exige mucha constancia, mucha concentración, tienes muchas etapas y merece la pena ganarlo. Lo más duro es la intensidad, es enormemente expansiva la política, de tal manera que a nivel de responsabilidad todo lo cubre, todo lo inunda de tu vida, de tu pensamiento, y eso psicológicamente se nota. Puente aéreo en dirección a Madrid. El avión es el único lugar donde no suena el teléfono. Aquí puede leer con tranquilidad la prensa. Tienes pocos ratos y pocos espacios para aquello que más me relaja, es acordarme de mis hijas, de mi mujer, y saber que esta noche las voy a ver o mañana. Eso es importante. Pero bueno, es un trabajo que da sentido de la disciplina. Años y nosotros pues tendríamos 14, 12 o 13, y entonces él volvía a Pontevedra y nos contaba todo lo que pasaba porque cerraban la universidad y todas esas cosas, y entonces pues nos empezamos a enterar un poco de que existía una cosa que eran partidos políticos y que se podía elegir a alguien que te gobernara, y nos empezaron a decir que el Partido Socialista y el Partido Comunista no era el coco, sino eran personas normales. No era de los estudiantes que participaban más en los acontecimientos políticos, él más bien era
un estudiante profesional. Si tú me preguntas en el año 76 o 77, ¿tú crees que Rajoy iba a ser político? Yo diría que no. No. Yo lo veía como un jurista destacadísimo, pues un gran registrador de la propiedad, un hombre que escribiese artículos, que publicase artículos doctrinales, trabajos, es un hombre dedicado al mundo del derecho, no al mundo de la política. La entrada de Mariano en política es el resultado de un proceso, él no entra en política por un acontecimiento determinado en un día determinado. Dimite Suárez, luego se produce el intento de golpe de Estado, luego llega Calvo Sotelo, se produce un fenómeno un poco de descomposición de todo lo que es el espectro de centro-derecha, y yo creo que ahí un poco Mariano se siente llamado a asumir una cierta responsabilidad cuando acuden a él un poco para pedírsela, ¿no? Yo creo que Mariano, pues entre que unos le piden, otros le empujan, y él mismo consideraba que debía de hacer algo, de luchar por unas ideas, luchar, claro, en el sentido, buen sentido de la palabra, pues por eso decidió meterse.